Bueno chicos, hemos llegado a la Comic Con 2018. Menudo tiempo de perros. Espero que tengan calefacción o dejen alguna armadura de Star Wars para estar calentitos dentro. Porque, madre mía, temporal. La madre que me trajo. Llegamos a la Comic Con, mi primer año en la Comic Con, toda la vida siendo asturiano y no había visitado este evento. Un evento centrado sobre todo en lo que se refiere al ocio alternativo. Alternativo en cuanto a cómics, videojuegos, youtuber y cosplayers. La verdad es que para el tiempo que disponíamos era casi imposible estar en todos los sitios y todos los eventos y todas las conferencias que se estaban dando, así que intentamos optimizar lo más posible y enseñaros aquí un pequeño resumen de lo que ha sido y la afluencia y el público que ha asistido a esta edición de la Comic Con 2018. Este lo tengo yo. Como anécdota, hay que decir que este vehículo y este vehículo nunca salieron en las películas. Los hizo Kenner específicamente como juguete. Y qué decir de la asistencia. La asistencia ha sido increíble. La marabunta que puede llegar a mover, ya lo podéis ver en pantalla, de youtubers y ídolos famosos. Y esta es la zona de exposición de Batman y Batgirl. Tiene que dejar prestado el traje, pero vamos, me han dicho que me lo devuelven intacto y que nadie lo va a tocar, pues han puesto estas bandas de seguridad. Ay, ay, vais a capturar al fantasma de Alfonso. El fantasma. Y otra parte es la sección de la época medieval, donde EA hizo un taller de esgrima y unos figurines de vestuario de la época, como podéis ver aquí mismo, con un personaje un poco peculiar. Y obviamente nos hicimos un recorrido pues, por todas las instalaciones. Había una zona de juego, una zona de videogamers, había una zona también para juegos de rol, y lo más importante y a mí lo que más me gustó era cómo tenían divididas las conferencias en dos salas diferentes. Esta es la sala Cristal, donde hubo verdadera afluencia también de público. Estos son los chavales que juegan habitualmente en Synapsis, jugando al Overwatch. Obviamente se les ve enfadados en la partida porque pierden, tienen mal perder. Y esto no tiene que ver directamente con el cómic, pero bueno, el canal es mío y yo me lo pasé como el Kiko. La Legión, tenemos a la Legión 501 de Galicia y a la Orden 66 asturiana, dando un buen paseo. Representación a nivel mundial, Legión 501. Con sede en Cantabria, Orden de Rema. Con representación a nivel mundial, Mandalorian. Así, todas ellos tienen el poder de la fuerza. Y por último, concurso de cosplay.
como podéis ver, trajes impresionantes. Yo, que no soy muy aficionado a este tipo de cosas, he quedado asombrado del trabajo, de la dedicación y de la variedad de la gente realizando pues estas representaciones tan iconográficas. Y como pequeño colofón, monólogo del señor Loulogio, el señor Isaac Sánchez, autor del cómic Taxus. Hay chicas que tan guapos por compasión, en plan, pobrecito, se va a hundir. ¿Ves? Ahí está, ahí tenemos. Estaba clarísimo, ¿eh? Tú decides la plataforma, si Xvideos o YouTube. Los vídeos de YouTube también están bien. ¿Con quién nos hemos encontrado? Israel. ¿Sigues con cuchillos negros? Sí, ¿Cómo va la cosita? muy bien, va estupendamente. ¿Queréis que os ponga uno? Yo ya tengo dos. Mira, tenéis una cosa muy interesante. El Thunder. El Thunder Pack 5 pavos. Cogiendo el Thunder, que se lo va a llevar. Mira, la portada no es de David Rubin. Bueno, pues obviamente hay que pedir, o sea, hay que conseguir documentación para seguir haciendo vídeos. Así que, Thunder Magazine por aquí. Bueno chicos, estamos ya en la Comic Con, último día, presentación de Taxus, de Isaac Sánchez. Lamentablemente le han cambiado la hora, y como lo han cambiado la hora, le han adelantado un poquito más y no nos ha dado tiempo a llegar, pero sí nos hemos pasado un rato muy entretenido, muy divertido, y hablando con él y un poquito de la obra. Se nos marcha ya, pero nos ha prometido que le encanta Asturias y que va a querer volver, y a ver si se animan a invitarlo a otra presentación, pues el Celsius, las jornadas del cómic o la Semana Negra y tal, porque al parecer la sidra le ha gustado bastante y la comida de Asturias pues ya sabemos que es lo de siempre. Y entre otros autores que nos visitaron estaba Laurel, Flavita, Banana o Carol Honora, que fue la autora del cartel de este año. Es decir, que Laurel, por ejemplo, ha trabajado para estudiar la Escuela Joso, va a dar un taller de ilustración, dio un taller de ilustración aquí, y es autora de Té con cerveza. De Flavita, decir que Las cosas del querer, y es sobre todo una viñetista que podéis ver en unas ilustraciones que os enseñamos ahora mismo.